Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están los bendecidos, los amados del Señor, los escogidos, los predestinados desde antes de la fundación del mundo? Romanos parte 6. Romanos parte 6, vamos a usar el subtítulo: Entramos por la fe a la gracia. El subtítulo de esta noche es: Entramos por la fe a la gracia. A diferencia del seminario que tuvimos el año pasado de Romanos, a mí personalmente me ha edificado muchísimo. Y he tratado de seguir las notas del seminario que tuve, pero todo ha sido totalmente nuevo. La exposición de la enseñanza ha sido totalmente nueva, y eso demuestra la riqueza de la palabra, ¿no? La riqueza del evangelio, que uno puede volver otra vez a leer los mismos versículos y una palabrita, una frase te da una perspectiva diferente de lo que uno está leyendo y estudiando. Entonces hoy continuamos con Romanos parte 6, entramos por la fe a la gracia. En el último estudio que tuvimos del jueves pasado, subtitulamos el estudio La importancia de Abraham, ¿verdad? La importancia de Abraham. Y lo explicamos de la siguiente manera, y voy a ver si puedo poner una gráfica aquí. La importancia de Abraham y el creyente, ¿correcto? Abraham y el creyente. Abraham es el ejemplo de la iglesia, de lo que es una persona justificada por medio de la fe. La similitud entre el ejemplo que da el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Romanos es: Abraham fue justificado por la fe. ¿Qué pasa con el creyente? Es justificado por la fe. Abraham no tuvo que obrar, no tuvo que hacer un ritual, no tuvo que seguir una serie de mandamientos para ser justificado con Dios, y tampoco tenía una ley que condenara a Abraham, pero sin embargo fue justificado por la fe. Dijimos también que él fue un pecador, ¿verdad? Un fiel, como cualquiera de nosotros, pero bienaventurado el varón a quien Dios no le inculpa de pecado. Señora, ahora la escritura dice que creyó, ¿verdad? Sí, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cualquier sacrificio que él pudo haber hecho, en ningún momento se le fue contado por justicia por ese sacrificio. Sencillamente fue por haber creído. ¿En qué momento creyó? Cuando su cuerpo estaba. En el momento en que él creyó era cuando su cuerpo físico, de lo que Dios le había prometido, estaba en la incapacidad, en la imposibilidad de hacer lo que Dios le había prometido, que era tener un hijo. Esa promesa vino a través del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, no de la capacidad de él en su cuerpo de poder crear a Isaac. Pero creyó. ¿Verdad? Pero creyó. Entonces, ¿cuál es la importancia de Abraham? Ese es el contraste con el creyente de hoy en día. Nosotros estamos muertos a la ley, no estamos bajo la ley porque Cristo es el fin de la ley, ¿correcto? Sí, ¿no? No estamos bajo la ley. Donde no hay ley, no hay ¿qué? No se inculpa de pecado. Leímos en Romanos 4:15, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Dentro de todos los errores y problemas que tuvo Abraham, no había una ley que le condenara. Dice Romanos también que la muerte reinó de Adán a Moisés, pero no de la manera de los que pecaron de acuerdo a la transgresión de Adán. Pero sin embargo reinó la muerte. Si reinó la muerte es porque había ya pecado en el mundo, ¿correcto? Por Adán. Pero Abraham, en el momento que fue justificado, no había ley que le condenara. Igual nosotros, la ley llega al mundo, pero es ¿qué cosa? Un ayo para aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe es revelada por Cristo Jesús. La ley, ¿qué cosa? Caduca con la cruz del Calvario.
Entonces la ley, ¿qué pasa? Se acaba. Entonces volvemos a donde estaba Abraham, con la fe, sin obrar, y no tenemos una ley que nos condene. Por eso que Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para lo que está en Cristo Jesús. Si quieren escribir eso, no sé, dibujarlo a la mejor manera, cosa que lo puedan explicar después. Porque la ley fue introducida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Dice, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo en Gálatas. Fue introducida a causa de las transgresiones, porque hacía falta una ley para que la gente, ¿qué cosa? Se aguantaran, porque el hombre es un animal sin ley y sin Dios y sin nada. Hubiera sido un desastre esto acá, ¿verdad? Entonces Dios establece una teocracia dentro del pueblo de Israel. Quiere decir que es una manera de vivir de acuerdo a una ley de Dios. Teocracia, un gobierno de Dios. Y pone la ley para que el hombre tenga conciencia de pecado. Y la gente, cuando va a hacer algo malo, diga, espérate, hay una condenación, hay un castigo, hay una consecuencia. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos pequeños, ¿verdad? No toques ahí. Sin embargo, de Adán a la ley, igual había pecado, igual había transgresión, pero no había una ley que condenara a esas personas, porque nadie le decía no codicies, nadie le decía no mates, nadie le decía no adulteres. Pero entonces Dios añade la ley. Pero la promesa a Abraham fue antes de esta ley, que era por la fe. El Señor le dijo, mira, por la fe tú vas a tener descendientes en una simiente. Dice Gálatas que no dice muchas simientes, sino una sola, que iba a cumplir este propósito. Entonces, esta ley no anula la promesa que se hizo antes de que la ley llegara. Una vez llega la fe, se cancela la ley. ¿Por qué? Por esto que nosotros mencionamos también en el jueves pasado. Que entra en tu vida el Espíritu Santo de Dios. Esta ley, esta justicia de la ley entra en tu vida, se te acredita a ti como que si cumpliste esa ley, te sella el Señor con su Espíritu, con su palabra. Comenzamos a hacer esto, que nosotros estamos acá, llenarnos del Evangelio, a llenarnos de su palabra, y esa palabra comienza a obrar en nosotros para dar ¿qué? Frutos hacia Dios. La única manera de dar frutos hacia Dios es esa. Romanos 7 dice que seamos del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de dar frutos a Dios. Ahora, al principio de este estudio romano, dijimos que una de las cosas que íbamos a descubrir era que el mensaje de las epístolas del apóstol Pablo era uno solo. El mensaje que nosotros tenemos que entender, que es lo que el apóstol Pablo predica en todas sus epístolas: la justicia, la salvación por medio de la fe, y la fe nos lleva a la gracia. La fe nos lleva a la gracia. De la justicia y la salvación por medio de la fe, y la fe nos lleva a la gracia. Y nosotros nos mantenemos que firmes en esta gracia. El apóstol Pablo muchas veces dice, mira, quiero que estéis firmes, que no cambies tu manera de pensar, que no cambies esta postura, que no cambies ni comprometas la doctrina del Evangelio de Dios. Si el mensaje del apóstol Pablo es precisamente la salvación, la justicia por medio de la fe, por ende, la salvación de todo hombre es una obra de Dios. La salvación de todo hombre es una obra de Dios. ¿Por qué? Mira qué detalle más precioso. Mira, la fe es como un corazón dentro de ti que comienza a palpitar cuando tú recibes ese don. Porque eso es lo que te da vida. Es como un corazón, la fe es como un corazón, son las venas que pasan por ahí. Es un corazón espiritual. Cuando recibimos ese don, comienza a palpitar dentro de ti, dentro de tu espíritu, esto de acá. La fe. La fe, la fe. Mira, entramos por la fe a la gracia. Ahora, la fe es algo que nosotros no podemos crear, generar
hacer, realizar. Entonces la fe tiene que ser un regalo ¿de quién? De Dios. De Dios. Porque sin la fe es imposible ser salvo, ¿estamos de acuerdo? Sí, Señor. Pero si nosotros no podemos generar, crear la fe en nosotros, porque estábamos, ¿qué cosa? Muertos. En delitos y pecados. Por eso es que te digo que es como un corazón, Sí. que cuando recibes dice, yo creo en Jesucristo, Gloria a Dios. comienza a latir ese corazón nuevo dentro de tu espíritu, que se llama fe. Y eso es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Vamos a ir a Hebreos 12:2. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Lo tenemos entonces, Hebreos 12:2. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria. Quiere decir, un autor, ¿qué hace un autor? Un autor crea algo, ¿verdad? Sí, Señor. Es el autor de una obra, de un libro. Él lo hizo. El autor es el que crea la idea, ¿verdad? Antes de un autor escribir un libro, hacer una película, dirigir algo, crear algo, primero tiene que tener la intención de hacerlo. Cuando el libro está terminado, la obra está ¿qué? Consumada. Y vamos a ver un versículo bíblico que muchas personas lo leen diciendo que la ley todavía está vigente. Pero acuérdate, autor y consumador de la fe. Una vez está, ¿qué cosa? Consumada, ¿hay que hacer algo más? Nada. ¿Ya está hecho? De la fe. Ya ese autor creó en su mente, en su intención, en su voluntad, lo que quería crear, lo terminó, lo consumó, ya no tiene que hacer ¿qué? Más nada. Más nada. Especialmente Dios, que todo lo hace ¿qué cosa? Perfecto. Mira, Cristo es el autor y consumador de la fe que hemos recibido para obtener la salvación y la justicia de Dios. Cristo es el autor y consumador de la fe que hemos recibido para obtener la salvación y la justicia de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mira, Mateo 5:18. Mateo 5:18. Cuando lo tengan, dicen amén. Abba Padre, gloria a Dios. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en cuanto a la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. Ya. ¿Verdad? Pero mira lo que dice el 17. Mira lo que dice el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplirla. ¿Quién la cumple? Él. Esa frase y esa porción bíblica se cumple en la cruz de Calvario. Señor. Porque ¿quién es el único que puede cumplir la ley? Dios. Y quiere decir que la cumplió perfecto, porque si él está diciendo que ni una tilde de la ley no va a ser cumplida, quiere decir que él la cumplió en la cruz del Calvario. Vamos a volver a leer el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ¿quién es ese? Él.
te lo está diciendo en el versículo 17. Este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Quién es ese? Él. El mismo. Sí, Señor. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué cosa? En el reino de los cielos. ¿Y qué hacían los escribas y los fariseos? ¿No vivían bajo la ley? Pero aquí te está diciendo que necesitabas otra justicia que no fuera la de ellos, porque la de ellos no era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Pero los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Cumplían la ley mosaica. Entonces el Señor le dice, mira, si tu justicia no es mayor que eso, no entras al cielo. ¿Tú sabes lo que pasa cuando esos fariseos y esos escribas escuchaban eso? Se iban ofendidísimos, por eso es que querían matarlo, apedrear al Señor y todo. La justicia de la ley, las religiones, las obras, los rituales, los sacrificios no imparten justicia ni salvación. La justicia de la ley, las religiones, las obras, rituales, sacrificios no imparten justicia ni salvación. 30. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, ¿qué dijo? Consumado es. El autor y consumador de la fe. Él acaba de decir que no vino a abrogar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla. Cuando Él dijo consumado es, se acabó todo. Se cumplió. En ese momento que Él muere, se cumple la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Se cumple la propiciación del pecado del hombre. Ahí muere. Ahí muere ¿qué cosa? La ley. Ahí muere las ordenanzas. Ahí muere todo. Y comienza ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Cuando el Señor dijo consumado es, caduca la ley, caduca las ordenanzas y se establece el nuevo pacto. Allí se cumple cuando dice Hebreos 12:2, el autor y consumador de la fe. Cuando Él dice consumado es, Él está terminando la obra que Él necesitaba hacer para terminar su autoría de la fe. Para que la fe pudiera venir. Acuérdate que Gálatas dice que estamos esperando la fe que iba a llegar, que estaba profetizada. Ahora, fíjate, el Señor dijo, mira, la justicia tuya tiene que ser mayor que la de los fariseos y los escribas. ¿Quién experimentó esto de primera mano? El apóstol Pablo. Él supo lo que fue eso. Él supo que su justicia que él tenía como fariseo no era suficiente. ¿Por qué? Porque vivía bajo una ley que nunca le dio ¿qué? Fe, justicia, salvación. Vamos a ir a Filipenses 3:4 y vamos a leer algo que estamos muy acostumbrados a eso, a leer. Filipenses 3:4. Pero qué importante es entender esto, ¿no? Solamente cuando te das un champuzón en esta palabra es que comienzas a descubrir todo este tesoro. Filipenses 3:4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está igual que los escribas y los fariseos, ¿verdad? Sí. Porque él recuerda donde él estaba antes. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Eso era igual que los escribas y los fariseos. Sí, Señor. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Celo de qué? De la ley, ¿verdad? De la ley. De las tradiciones. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué cosa?
¿En cuanto a qué? Irreprimible. ¿En cuanto a qué? Irrepresible. En cuanto a la... Justicia. Ah, perdón. En cuanto a la justicia. En cuanto a la justicia. En cuanto a la justicia. La ley, pero ¿Qué dijo el Señor? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes ver el reino. Olvídate de qué religión eres, a qué religión perteneces, qué has hecho. Esa justicia no es suficiente. Y una vez vienes a Cristo Jesús por medio de la fe, y la fe te salva y te imparte justicia, ya esa otra justicia no te hace falta. Ya no sé. Porque estás completo con una sola ofrenda, te hizo perfecto para siempre. Sí, Señor. Mira, Gloria a Dios santo. en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, pero se dio cuenta que necesitaba otra justicia, porque el Señor ya había dicho que ibas a necesitar otra justicia más grande de la de los escribas y de los fariseos. Versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Cuántas personas no están aferradas, ¿verdad?, a sus tradiciones y piensan que soltar eso es perder Sí, Señor. algo de sus vidas. Ganancia. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Por eso es que a lo mejor él no soltaba, ¿verdad? Pero en el momento que Dios quiso, vas a dejar todo lo que tienes que dejar. Dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué para ganar a Cristo? Porque en Cristo Jesús está la justicia que es por medio de la fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Nadie más. Si la fe te salva y Él fue el que creó la fe y consumó la fe, la terminó su obra de la fe, estás perfecto, completo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poder dar ¿qué cosa? Frutos hacia Dios. No para vivir como te dé la gana, porque vivimos bajo la obediencia a la fe, ¿verdad? Y la fe tiene sus responsabilidades, sus parámetros, sus frutos. Pero esos frutos te los da esta palabra espiritual que está entrando a tu vida. Y tú te vas de acá con un compromiso, ¿verdad?, en tu corazón de agradecimiento hacia Dios. Y te esfuerzas en tu humanidad para agradarle en todo, no solo en algunas cosas, en todo. Vamos a ir a Romanos. Ahora vamos a entender esta porción bíblica de Romanos, por eso es que comencé de esa manera. Romanos 5:1. Y aquí está la entrada por la fe a la gracia. Fíjate, justificados pues por la fe. Ahora entendemos la fe, ¿verdad? ¿Tenemos qué cosa? Paz para con Dios. ¿Qué estaba diciendo mi hermanita ahorita? Libre de culpa, ¿verdad? Libre de una conciencia limpia hacia Dios. Eso trae paz. Y el medio de esa paz es nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Tú tienes esa esperanza? Claro. Lo acabamos de leer. Que es una esperanza eterna, basada en promesas, basado en un autor, basado en un sacrificio, basado en una propiciación. Por eso es que es una esperanza gloriosa. Y nos gloriamos en esa esperanza. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba ¿qué? Esperanza. No importa lo que estemos pasando en nuestra vida, ¿verdad? Seguimos firmes, porque sabemos que esto es temporal. Dice el versículo 6, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor son reales. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero aquí está Dios mostrando su amor por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya, right now, ahora, en este presente, estando ya justificados por su sangre, autor y consumador de la fe. ¿Qué dijo? Consumado es. Porque cuando dice en su sangre es una manera de decir su sacrificio, ¿verdad? No necesariamente la sangre líquida, sino su sacrificio, ese evento que tomó lugar en la cruz del Calvario. Dice, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Ve? Aquí dice muerte, en el anterior dice sangre. ¿Qué significa? Exactamente lo mismo, el sacrificio. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, porque ya es un hecho, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. ¡Wow! ¿Qué decimos a eso, mi hermanito? ¿Qué decimos a eso? Que gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación que nos ha dado, mira, no solamente es grande y maravillosa, pero está claramente revelada en su Evangelio. Y está claramente revelado que la única manera para gozar de esta gracia es por medio de la fe. Esa fe no existía hasta que vino nuestro autor y el consumador de esa fe, que murió en la cruz del Calvario. Por eso es Él el único sobre la faz de la tierra que nos puede dar ese don de la fe, porque Él es el autor y el que consumó esa obra en la cruz del Calvario. Tú no puedes generar la fe, tú no puedes crear la fe. Tú tienes que estar agradecido que recibiste ese corazón espiritual en tu vida. Mira, libre de la ley, libre de condenación, en paz con Dios, reconciliados con el Creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? El próximo jueves vamos a seguir con el capítulo 5. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado?